Buenas tardes, mi nombre es Laura Campos Espinosa y soy funcionaria de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la aplicación por primera vez de lo dispuesto en la reforma parcial a la metodología RE 021 JD 2022 para plantas de generación privada eólicas existentes mediante la resolución RE 005 JD 2024 del 29 de febrero del 2024. Todo esto tramitado bajo el expediente ET 030-2024. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Por su parte, esta etapa es diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una oposición, no sería por este espacio, sino que deben presentarlo por los medios señalados en la convocatoria de audiencia pública. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el miércoles 16 de mayo del 2024. Como parte del marco normativo tenemos la Ley 7200 de Generación Eléctrica Autónoma, la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, metodología aprobada RE 021 JD 2022 que deroga la RJD 009-2010. Reforma parcial aprobada RE 005 JD 2024. Tarifa de referencia vigente RE 003 IE 2024 del 12 de enero del 2024 bajo el expediente ET 095-2023. Asimismo, toda la información bajo el expediente público ET 030-2024. Un resumen de los principales cambios introducidos en la reforma parcial a la metodología RE 021 JD 2022 son los siguientes. En este caso, la definición de la banda tarifaria específicamente en el límite inferior de la banda, que se establece con el valor del costo de explotación anual promedio menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar estimado para incorporar en el límite inferior multiplicado por la desviación estándar para cada grupo de plantas hidroeléctricas y eólicas respectivamente, a las cuales se pretende aplicar la metodología. Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad, el valor de la deuda D se tomará como cero, dado que la metodología no incluye gastos financieros de conformidad con la normativa vigente aplicable y porque según las premisas del modelo, se trata de tarifar plantas cuyo costo de inversión inicial ya fue cubierto vía tarifas mediante anteriores contratos. Dado que el valor de la deuda es cero, la beta desapalancada y la beta apalancada son iguales. Como parte de la propuesta tarifaria tenemos la fórmula de la banda tarifaria que podemos ver en pantalla para eólicas existentes, en la cual tenemos como variables costos de explotación, inversión promedio, cantidad de desviaciones estándar, vida remanente promedio, costo fijo de capital, horas en operación reales, el factor de planta y por último la desviación estándar de costo de explotación. Continuamos con el análisis de resultados para las plantas eólicas existentes bajo el expediente ET 030-2024. La variable costo anual de explotación. Se consideran los costos variables y fijos que son necesarios para mantener y operar una planta en condiciones normales, sin incluir gastos de depreciación, gastos financieros o impuestos asociados a las utilidades o las ganancias. Se excluyeron los rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que se consideran ajenos a la prestación del servicio público a la luz del artículo 32 de la Ley 7593. La exclusión de valores extremos, en este caso, ninguno.
Asimismo, como dato importante, se utilizan los costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte a diciembre de 2022 para las plantas generadores privados que componen el sector de plantas eólicas existentes. La cantidad de empresas con información remitida y revisada por la Intendencia de Energía son 2. Continuando con el orden de variables, tenemos la inversión promedio por kilowatt contratado. En este caso, se considera el valor al costo histórico del activo fijo de propiedad, planta y equipo de cada planta, proporcional a la potencia máxima contratada por el ICE con su valor actualizado al presente. Para actualizar su valor de acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria, los valores obtenidos fueron indexados a diciembre de 2022, que es el cierre fiscal anterior al inicio del procedimiento de la fijación tarifaria, mediante el índice de precios al productor de Estados Unidos. Se utilizó la información financiero-contable de los costos históricos de la inversión obtenido de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2022 para las plantas generadores privados que componen el sector de plantas eólicas existentes. La vida remanente promedio mide la antigüedad de la planta expresada en función de su valor remanente, dado el tiempo en que las plantas han estado en operación. En el cálculo de esta variable se contemplan las vidas remanentes de cada planta a la que se le aplique la metodología tarifaria. La vida en operación de cada planta se estima como la diferencia entre la fecha en la que cada planta entró a operar y la fecha del cierre fiscal establecido a nivel nacional. En este caso corresponde al 31 de diciembre de 2022. Se calcula como un promedio simple de las antigüedades de las plantas que componen cada sector. Para las plantas eólicas existentes, la antigüedad máxima de la planta son 20 años. Asimismo, continuando con las variables, seguimos con rentabilidad. El cálculo de la rentabilidad sobre los aportes de capital se determina mediante el método denominado modelo de valoración de activos de capital, conocido comúnmente como CAPM. Entre las variables a considerar tenemos las siguientes: tasa libre de riesgo, prima por riesgo, riesgo país, relación entre deuda y capital propio, beta desapalancada y por último la tasa de impuestos sobre la renta. Con respecto a las expectativas de venta, se analizan las horas en operación, que son la cantidad de horas en operación promedio, que en el grupo de plantas por fuente estuvo en operación entregando energía para venta al ICE durante los últimos 5 años anteriores al cálculo tarifario. Asimismo, el factor de planta mide la utilización de la potencia contratada de la planta en el tiempo. Para la determinación tanto del factor de planta como horas reales en operación para cada fuente, se utilizó la información de energía generada por planta para venta al ICE de los últimos 5 años publicado por el CENSE, así como las capacidades contratadas. Esto para los años del 2018 al 2022. Como parte de la propuesta tarifaria para el expediente T030-2024 tenemos la moneda dólares estadounidenses y la definición de la banda se compone de un límite superior y un límite inferior. El límite superior sería el costo unitario de la inversión más una desviación estándar y el límite inferior el valor del costo promedio de la inversión unitaria menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar multiplicado por la desviación estándar. Esto bajo la reforma parcial a la RE 005J de 2024 del 29 de febrero del 2024. La propuesta tarifaria para eólicas existentes tenemos el límite superior en $0,08112 por kilowatt hora y el límite inferior en $0,02835 por kilowatt hora. La propuesta de la banda tarifaria para eólicas existentes es la que podemos ver en pantalla, en la cual se consideran todas las variables, el mínimo, el promedio y el máximo, y cada precio para cada una de ellas.
Como datos relevantes antes de finalizar esta sesión explicativa tenemos los siguientes. El número de expediente para consultar toda la información de la propuesta es el ET 030-2024. La audiencia pública virtual se llevará a cabo el 31 de mayo del 2024 a las 5:15 p.m. Toda la información lo pueden encontrar en la página institucional www.arec.go.cr y dudas y consultas las pueden hacer al correo electrónico consejero@arec.go.cr. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.